al ataque que se está intentando perpetrar en el Parque Nacional de Doñana. Y ya les digo, señorías del Partido Popular, que lo vamos a frenar para salvar un ecosistema único en el mundo, para salvar la actividad económica de regantes legales que ven cómo la reputación de sus productos puede ser dañado gravemente por los irresponsables cálculos electoralistas del Gobierno andaluz. Pues anda que está este para ganarse la simpatía de los regantes. Bueno, vamos a explicar, porque este señor sí, de frenar sabe, frena el poder adquisitivo, frena el desarrollo de las familias, frena la propiedad privada, frena las libertades, de frenar sabe, de construir, ya esto es otra cosa, mira que dice que construye viviendas, bueno, pues de construir sabe poco, pero vamos a explicar lo que está pasando de verdad en esta historia, ¿vale? Porque un señor, que no era de derechas, era un señor muy socialista, de hecho en este momento está en el Grupo de Puebla, porque se siente muy comunista y es uno de los grandes contramaestres en el fondo de este gobierno, un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a España, vio que se estaba preparando y además nos lo financiaba la Unión Europea, un plan hidrológico nacional, y decidió que cómo íbamos a conectar el agua del norte con el agua del sur, que había que mantener a los regantes del sur en sequía perpetua. Y ahora son los que vienen a criticar el tema de no hay medidas para la sequía. Hombre, yo lo primero que le pediría al ministro Luis Planas es que a lo mejor si se convoca una mesa, que la convoca a él, que acuda. Ya sé que le van a poner un poquito mal, ya sé que le van a afear la historia, pero hombre, va y resulta que usted es el ministro del ramo, a lo mejor va y resulta que tiene que ir, ¿verdad? Y si ve a los regantes así, por lo menos se empieza a enterar de qué es lo que está pasando en el campo. Pero sobre todo, cuando vayan a hablar, que por cierto, esta historia de el ataque contra Doñana, vamos a ver, ni se coge agua de Doñana, ni los terrenos son regadíos. ¿Cómo va a haber regadíos dentro de Doñana? Yo es que de verdad que es que cuentan unas cosas y dicen, parece esto lo de la bala famosa de Kennedy, dice, no, es que el agua estaba en Doñana, pasó a aguas subterráneas, de aguas subterráneas se filtró, de lo filtrado salió arriba y estos lo han cogido, tampoco. Y encima son regantes que tienen derechos, ¿va? Y resulta que los regantes tienen derechos a intentar sacar adelante su plantación y a sus familias, qué cosas, ¿verdad? Vale, pues estos regantes lo tenían ya ese derecho reconocido en el 14, se lo quitaron de forma irregular y lo único que se les hace es reconocer, oiga, tenían esto, vayan ahora a negociar a ver cómo de una forma legal y lícita se puede regar sus terrenos. Eso es todo. Pero va y resulta que el mapa real de lo que tenemos, luego les vamos a explicar los dos gráficos, pero déjenme que me centre ahora en este, es la realidad de lo que está pasando en España. Esto, por cierto, precipitación anual media desde el año 81, entre el 81 y 2010. Lo digo para esta gente que se tropieza con una piedra y dice el cambio climático. Vale, del 81 a 2010, media anual. Esto de arriba se llama agua, esto de abajo se llama sequía. ¿Vale? España es así. Pero es que España era así ya en época de los romanos. Es que España es así. España tiene agua en determinadas zonas y hay un montón de zonas donde no tiene agua. ¿Cuál era la solución? Plan hidrológico nacional. ¿Quién lo paró? Partido Socialista Obrero Español. Si el agua lo concentras aquí y no baja, ¿cómo vamos a tener regadíos aquí? Y va y resulta que la gente se tiene que ganar la vida. Cosa que estas personas muy acomodados en los cargos públicos no llegan a entender. Se creen que hay un cuerno de la abundancia y sale el dinero, se convierte en subvenciones y ellos lo absorben. Lo absorben o se lo llevan, ¿vale? Pero bueno, va y resulta que el resto tiene que ganarse la vida trabajando. Y cuando tienes que ganarte la vida trabajando en el campo aquí, va y resulta que necesitas agua. ¿Cuál era la fórmula? Plan hidrológico nacional. ¿Y qué nos pasó? Pues que estos señores de aquí, en concreto una generalidad separatista, decidió que el agua era muy suya y que ellos no querían que el agua fuese para otros, porque para eso habían nacido nacionalistas separatistas, es decir, egoístas perdidos, y que como lo querían cortar en todo el asunto del Ebro y en el agua del Ebro, pues ya claro, si lo cortamos aquí, va y resulta que lo tenemos que cortar aquí, y lo tenemos que cortar aquí, y lo tenemos que cortar en todas partes. Resultado, seguimos con una España donde el agua está donde está, y los mismos que ahora hablan de sequía y que dicen que es culpa de otros, son los que cortaron un sistema por el cual el agua de aquí se conectaba y se trasladaba hacia el sur, hacia las zonas secas. ¿Y quién lo cortó? Ellos. ¿Y quién está diciendo que nunca jamás lo va a poner? Ellos. ¿Y quién pacta con los gobiernos separatistas que impiden que el agua sea de todos? Ellos. Esta es la historia. ¿Quieren solucionar la sequía? Pues va a ser complicado. La danza de la lluvia como que no funciona, ¿verdad? Lo único que funciona es tener tecnología, desarrollo, infraestructuras, inteligencia y pensar en tu país, pensar en España. ¿Por qué no lo hacen? Porque no piensan en España, piensan en su sillón. ¿Y quién les da su sillón? Bildu y Esquerra. Bueno, pues vamos con un asunto que yo creo que le preocupa muchísimo a la gente. No me extraña. ¿Qué está pasando entre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, nuestro gobierno y Marruecos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque hay una secuencia, luego se la vamos a detallar, muy llamativa. Y es que de pronto, bueno, pues se comunica al presidente del gobierno, le han entrado, le han espiado en el móvil. Vale, bien, bien. Por el camino, algunos ya habíamos estado dando información de otra cosa que no tenía por qué tener nada que ver, pero ahí resulta que luego ha unido sus destinos, ha unido sus caminos. Y es Begoña Gómez
que no tiene titulación universitaria alguna, vamos, por lo menos no la tiene de las serias, de estas que se consiguen con 13 etapas de Yoplait, pues a lo mejor. De las normales no tiene ninguna. O sea, yo sé que estuvo en un centro privado, por ahí, sacándose una cosa que le ponían titulada en no sé qué, vale, muy bien, usted compre los títulos que quiera. Reales, de los que te esfuerzas para estudiar, ni uno. Y de pronto le empiezan a regalar títulos académicos. La meten como codirectora de máster en la Universidad Complutense, donde la única persona que no tenía una exigencia de tener titulación universitaria, era ella, que era directora. Bien, está la cosa así, gloriosa. Luego le regalan la dirección de una cátedra, también en la Complutense, menos mal, que es una gran universidad pública, porque si no... Y entra en el Africa Center del IE. Y a través del Africa Center va y resulta que pone mucho énfasis en cerrar acuerdos ¿con quién? Con empresarios, con directivos de Marruecos. Curioso el tema, ¿verdad? Vale. Uno de los acuerdos es con APD Maroc. Engloba a 22.000 altos directivos, todos permitidos evidentemente por el régimen marroquí, y por tanto entra en contacto con la oficialidad del control económico, de la capa económica de Marruecos. Y en medio de todo eso, ¿qué ocurre? Pieza 1 el móvil, pieza 2 una actividad, vamos, totalmente desbordada de una persona, Begoña Gómez, en Marruecos, y de pronto humillación de España. Regalamos el Sáhara, regalamos el control aéreo sobre el Sáhara, llegamos a unos acuerdos en los cuales decimos aquí solamente ganan ellos, 800 millones en partidas, 320 millones para que sean ellos los que controlen nuestra frontera, y dice, ¿aquí qué está pasando? Bueno, pues lo normal es pensar que en ese móvil había algo de Begoña, y Marruecos lo tiene, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero bueno, les vamos a explicar este enigma y lo vamos a hacer con Sandra León. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Muy buenas, Carlos. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y a ver si desentrañamos algo que el primero que se ha negado en desentrañarlo es un señor llamado, el rey de la transparencia, Pedro I el Constructor, Pedro Sánchez, que se ha negado, el histórico. Él dice que va a pasar a la historia, pues será la historia de la opacidad. Le han pedido 1.556 veces, el número es teórico, lo digo por la gente de la Fiscalía, que no se anime, le han pedido unas 1.500 veces que dé explicaciones en sede parlamentaria de qué estamos haciendo con Marruecos, porque el grado de humillación es imposible de superar. Y la respuesta ha sido, ¿de quién dependo yo mismo? ¿De quién dependo? Pues ya está, no ha querido contestar absolutamente nada. Y ya está. Y fin de la historia. Pero quiero que le vean a Pedro Sánchez hablando precisamente de esto, porque según él es que acabamos de comenzar una época gloriosa con Marruecos. Estamos sentando las bases de algo importante. Estamos sentando las bases del tipo de relación que queremos para España y para Marruecos en el presente y en el futuro. Unas relaciones, como ha dicho el jefe de Gobierno, basadas en la confianza, en el cumplimiento de lo acordado, en el respeto y en el diálogo permanente. El diálogo permanente. Os pido una primera valoración. Sandra y Miguel Ángel, ¿creéis que hemos entrado en una especie de dinámica de colaboración o es que le tienen enganchado por el móvil? Hombre, yo creo que es claro y además yo creo que los análisis estos días van todos en la misma dirección, que le tienen enganchado, no vamos a decir por dónde, pero lo entiende todo el mundo, ¿no? Es más que evidente cuando estamos soportando humillaciones constantes por parte de Marruecos y no dan ninguna explicación de lo que ha sucedido. Hemos cambiado una postura histórica de más de 40 años respecto al Sáhara, no se da ninguna explicación y entre medias, bueno, pues conocemos efectivamente el famoso tema del móvil, todo lo de sus negocios de Begoña Sánchez en Marruecos. Yo creo que es una vergüenza que no dé respuesta a ninguna de las preguntas. La semana pasada Santiago Abascal le hizo muchísimas preguntas que tenían fácil respuesta, unas más, otras menos, y no respondió ninguna, y cuando alguien calla, pues obviamente es evidente que algo esconde. Miguel Ángel. Lo veremos. Pues Sánchez está intercalando un asunto tan importante como es la política internacional de un país con los asuntos personales que a él le afectan, concretamente los asuntos de su mujer. Los presuntos negocietos de Begoña Gómez que obviamente están afectando a su toma de decisiones y, por supuesto, como decías, ¿qué tenía ese teléfono móvil de Pedro Sánchez? ¿Lo sabremos alguna vez? Porque yo de verdad cada vez tengo menos esperanza de saber realmente qué albergaba el teléfono móvil de Pedro Sánchez con ese supuesto espionaje de Pegasus. ¿Qué saben de Pedro Sánchez? ¿Por qué esos bandazos de Pedro Sánchez en estos 2 años? Todo comienza con el asalto, ¿no?, de Ceuta, todo lo que pasa a posteriori, la dimisión de González Laya, el líder Polisario que llega a España de incógnito hasta que Marruecos lo delata. Yo creo que es muy grave lo que ha pasado en estos años y, como digo, tengo muy poca esperanza de que lleguemos a conocer la verdad absoluta de qué escondía Pedro Sánchez en ese móvil.
Bueno, vamos a ver la versión de Bolaños sobre el espionaje. Acuérdense que todo esto comienza con que la gente que estaba trabajando en el pre, en el golpe separatista y en el post se queja porque va y resulta que es que España se defiende y el servicio de espionaje evidentemente les investiga, ¿no? ¿Y qué quieren que hagamos con ustedes? O sea, se dedican a intentar tumbar España, a intentar tumbar todo el orden jurídico y a intentar tumbar la Constitución y pretenden encima que no sean investigados. No, ya, si quieren les ponemos una alfombra roja, muy roja, porque para ustedes sería muy roja, y a partir de que hagan lo que quieran, ¿no? Bueno, a partir de ahí comienza esta historia, pero va y resulta que Bolaños, el gobierno, etcétera, dicen, también a nosotros nos han espiado, y son ellos, desde el gobierno, los que deslizan la sospecha de que ha sido Marruecos. Vamos a ver a Bolaños. Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Esa era la declaración en la cual confirmaban que efectivamente les habían entrado o le habían entrado. ¿Qué móviles habían conseguido infectar? ¿Qué móviles habían conseguido tener acceso a su contenido? Bueno, el de Pedro Sánchez, el de Margarita Robles, Defensa, el de Fernando Grande Marlaska, Policía. Hombre, no está mal el envite, ¿eh? No está mal. Ahora, vamos a centrarnos en el del presidente del gobierno y vamos a centrarnos en qué ha ocurrido a partir de ahí. Y quiero que vean una pequeña secuencia de hechos. Vamos primero con la mujer de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez. Esta es la institución para la cual ella trabajaba, IE Africa Center. Consigue entrar pese a no tener ninguna formación universitaria y también ahí, directora del Africa Center. Vale, África, ella empieza a trabajar. Dice, ¿con quién o dónde me tengo que centrar en mis relaciones? Va y resulta que esto apareció colgado, gracias a Dios en su momento lo cogimos, luego desapareció, ¿cómo no? APD Marruecos. Y se anunció como uno de los grandísimos acuerdos del Africa Center que dirigía esta persona, Begoña Gómez. ¿Qué hace Begoña Gómez como presidenta del gobierno trazando relaciones internacionales que tienen repercusión obvia en el gobierno de su marido, sin dar explicaciones y que tengamos que ser los periodistas los que vayamos detrás mirando a ver cómo se está lucrando? Bueno, a esto que responda Pedro Sánchez, a esto que responda ella, a esto que responda el propio Partido Socialista. Pero la cuestión es que, atención, el IE sigue ampliando sus alianzas por todo el continente y se ha asociado con APD Maroc. ¿Qué era APD Maroc? Un centro donde estaban los 20.000, 22.000 altos ejecutivos más potentes de Marruecos. Marruecos, evidentemente, como que no es una democracia, es una dictadura. Por tanto, si tú eres un gran empresario allí, estás permitido y respaldado por el régimen, ¿verdad? Vale. ¿Quiénes eran los responsables? Nuestro equipo, así lo anunciaban. Por cierto, que me llama mucho la atención, director. Anda, que esto de la norma de igualdad, señora Gómez, director, presidente y responsable. Bueno, 3 mujeres. ¿Y quién aparecía en el centro? Nos suena, ¿verdad? Begoña Gómez, directora IE Centro de África y por tanto responsable máxima del acuerdo con APD Marruecos. ¿Qué ha ocurrido a partir de ahí? Y vayan ustedes pensando si es que parte de la información que le han conseguido, que le han captado dentro del móvil de Pedro Sánchez, puede tener algo que ver con esto. Atención a toda la secuencia de acontecimientos, vamos con la siguiente diapositiva, que ocurre en una cronología muy marcada. 19 de marzo de 2022. Nada más y nada menos que la entrega del control del Sáhara. España había mantenido una posición desde siempre, defender en Naciones Unidas un referéndum para el Sáhara. ¿A quién le molestaba? A Marruecos. Si había un referéndum y no se integraban en Marruecos, ¿qué ocurría? Marruecos perdía el Sáhara, ¿vale? ¿Y lo quieren? Ya lo creo que sí lo quieren. Tiene un montón de minerales y además tiene acceso a través del mar a yacimientos submarinos que, por cierto, los estamos disputando nosotros desde Canarias. Pero para Pedro Sánchez esto de la traición es poco menos que un hobby, ¿vale? Punto 1. Entregamos nada más y nada menos que el fiel de la balanza del control de ese área para España, porque a partir de ese momento nos enfrentamos a Argelia, que defiende un Sáhara libre entre comillas, lo quiere para ellos, ¿vale? Y nos enfrentábamos a Marruecos. Bueno, pues decidimos quitarnos de la balanza y plegarnos y humillarnos ante Marruecos. Entrega del Sáhara. Mayo de 2022. Atención, primera respuesta, lógicamente, de Argelia. Nos recorta el gas que recibíamos de allí, el gas natural, en mitad de una crisis energética. Y el gas que recibíamos de allí, precisamente por no regalarle el Sáhara a Marruecos, nos lo rebajaban de precio. Lo han notado ustedes, ¿verdad? En la calefacción. Pues vale, ya saben exactamente dónde venía una de las principales causas. 25 de junio del 22. Nada más y nada menos que Pedro Sánchez el social, Pedro Sánchez el yo voy a defender a los inmigrantes, felicita a Marruecos porque en un salto a la valla de Melilla y resulta que han muerto 32 personas y les felicita por la actuación. Pedro Sánchez el social felicitando porque Marruecos en su terreno habría matado a 32 inmigrantes. No está mal. 28 de diciembre del 22, 21 millones para Haida S.A. ¿Qué es Haida S.A.? Una empresa que está ligada
al rey de Marruecos y que hemos decidido que le vamos a dar dinero, porque es que estamos muy generosos y nos sobra el dinero. Diciembre de 2022, a lo largo de todo el mes, se completa la entrega de, atención, 320 millones de euros a Marruecos para que el control de nuestras fronteras no lo llevemos nosotros, lo lleven ellos. Ahí hay quads, ahí hay Land Cruisers, ahí hay medios personales, hay de todo. Pero les decimos que sean ellos los que protejan nuestras fronteras, unas fronteras que no reconocen, porque no reconocen Ceuta y Melilla. Seguimos para bingo. El mismo diciembre del 22, envío de gas natural nuestro a Rabat, en plena crisis. ¿Qué nos había dicho Argelia? Ni se les ocurra reenviar gas hacia Marruecos. ¿Qué hacemos nosotros? Reenviar gas a Marruecos. No vaya a ser que no demostrásemos nuestra humillación. Seguimos, febrero del 23, 800 millones a Rabat, una línea de financiación que les hemos firmado. Y apoyo, qué casualidad en el mismo documento, apoyo a que las universidades españolas entren en Marruecos. ¿Se están refiriendo a la presencia de Begoña Gómez? Hemos firmado en un documento donde les estamos regalando dinero. ¿Estamos firmando que la señora Begoña Gómez tenga una patita puesta en Marruecos? ¿Le van a pagar algo allí? Digo yo, no lo sé, pregunto. Vale. 8, último punto, 22 de marzo de 2023, se negocia ya directamente la cesión del espacio aéreo del Sáhara. Controlar el espacio aéreo del Sáhara significa controlar el paso marítimo por el que llega todo el petróleo y gas de Nigeria. Si se lo entregamos, nosotros no existimos para la OTAN, nosotros no existimos para el mercado energético. Hasta eso les estamos regalando. Todo esto ha ocurrido, Miguel Ángel, Sandra, os lo pregunto, después de que a él le cacen el móvil, después de que a él le investiguen. Y hay una cosa que es obvia, Marruecos tenía que tener conocimiento de las actividades de Begoña Gómez, porque las actividades de Begoña Gómez iban con APE de Maroc, que era un centro donde están los 22.000 más altos directivos y empresarios de Marruecos, que los tiene a todos controlados. Por tanto, si tú entras en contacto con los 22.000, el primero que se entera es el rey. Y por tanto, ellos tenían información de los negocios que ya estaba haciendo. ¿Se pueden haber enterado de las relaciones comerciales lucrativas de Begoña Gómez a través del móvil de Pedro Sánchez? ¿Nos tienen enganchado por el móvil? Repito la pregunta. Absolutamente. Yo creo que todo esto que acabas de relatar, Carlos, no es casualidad, no es casual. Obviamente, en ese teléfono móvil se infectaron gigas y gigas de memoria. Por cierto, no se cumplieron los protocolos de seguridad del teléfono móvil y era competencia de Félix Bolaños, que ¿Cierto? luego se intentaba lavar las manos y encima sacar pecho en la rueda de prensa denunciándole cuando era su responsabilidad. Se cobraron la pieza de Paz Esteban, de la directora del CNI, para echarle el marrón. Y como digo, el propio Pedro Sánchez no cumplió ese protocolo de seguridad. Tenía gigas y gigas de memoria en su teléfono móvil con documentos, no sabemos, archivos, vídeos, etcétera. No sé si nunca lo sabremos. Y obviamente todo lo que ha sucedido a posteriori en política exterior relacionada con Marruecos está condicionado por ese espionaje al móvil de Pedro Sánchez. Sandra, ¿cómo lo ves? Y además es que incluso si no estuviera condicionado por ese móvil, entonces tendría que tener una explicación. Lo que no puede ser es que estemos sometidos a una humillación constante con Marruecos. Tú has puesto unos hitos ahí muy claros, pero hay otros tantos. O sea, cuando nos tenemos que callar, cuando vuelven a hablar de Ceuta y Melilla, cuando damos agua, por cierto, cuando damos dinero para garantizar el agua a los marroquíes mientras se las quitamos a los españoles, a los agricultores españoles. O sea, la lista de humillaciones es tan larga que merece cuanto menos una explicación. Os habéis fijado la bandera, ¿no? La bandera del revés puesta. Es que nos plantaron una Efectivamente. bandera del revés. Sí, sí, o sea, sí. no sé, te pueden abofetear la cara, pero en terminología diplomática es que hay poquitas cosas más sensibles, más claras. La lista de humillaciones es tan larga que está claro que tiene que haber una respuesta. Y cuando no la hay, pues que nos perdonen, pero es que no sabemos ya qué pensar. Es imposible no mirar a un móvil y a unos negocios que están claros de Begoña Gómez en Marruecos. Y si no, pues yo insisto, que el presidente del Gobierno dé una respuesta y dé explicaciones. Pero cuando no es capaz de responder a una sola de las preguntas que se le lanzan en el Parlamento, está claro, insisto, que tiene mucho que esconder. ¿El qué? Bueno, pues que él lo diga. Agustín Leal, Gus Leal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Portavoz de Jucil y una persona que además está siguiendo muy de cerca qué es lo que está ocurriendo en la valla de Melilla, en la protección de las fronteras españolas, Ceuta y Melilla. Gus, yo te lo pregunto directamente porque hay algunas cuestiones muy llamativas, pero déjame antes que te pregunte directamente por lo que estábamos hablando. Yo no sé si hay más información sobre qué contenidos le pudieron sacar del móvil a Pedro Sánchez y si tiene relación con Marruecos o no, pero desde luego los primeros que deslizaron la sospecha de ha sido Marruecos fueron los propios del Gobierno. Bueno, nosotros en Jucil desconocemos la información de ese móvil, ¿no? Lo que sí es curioso que a raíz de que el mismo Partido Socialista dice a la prensa que le han pinchado el teléfono al presidente, a la ministra de Defensa y al ministro del Interior, es cuando se empieza a acceder en Marruecos. Lo que sí es curioso, y si detectamos los guardias civiles en nuestras fronteras del sur,
es que nada de lo prometido por parte de Interior para control de la inmigración ilegal y violenta se ha llevado a cabo. No se aplica ni siquiera la legislación ni nacional ni supranacional en materia de extranjería. La tragedia que ocurrió en el verano pasado con casi 30 muertos que intentaron acceder a España por la fuerza se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir porque no se están adoptando medidas ni de refuerzo de personal, ni de refuerzo de medios técnicos, ni de nada. Y más cuando es más sangrante la situación, cuando vemos que Marruecos recibe dinero a las puertas en materiales, en equipos de última generación. Recientemente se ha gastado más de 10.000 millones de euros en armamento de última generación, dispone de cazas F-16, bueno, dispone de lo último en tecnología, y a nosotros nos tienen en la frontera de Melilla sin personal, y materialmente podemos decir que con una mano delante y una mano detrás. Claro, déjame que hagamos un repaso, Gus, precisamente de eso, porque claro, tú ahí tienes información de primerísima mano y yo creo que refuerza 100% la tesis de que alguien ha tomado la decisión de que España tiene que estar humillada frente a Marruecos. Y quería centrarme, de hecho, en dos cuestiones, o en tres cuestiones. Tú has mencionado la del dinero y antes daba una cifra, 320 millones de euros que no se han destinado a que vosotros, la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, yo qué sé, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles protejan las fronteras españolas. Digo yo que es lo lógico. ¿Quién se cree en nuestras fronteras? Pues nosotros, obviamente. ¿Debería creérselas Marruecos? Bueno, da la casualidad de que no. Ceuta y Melilla la cuestiona permanentemente. Y ese dinero, en vez de enviárselo a vosotros, en vez de enviárselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se lo damos a Marruecos, que no lo reconoce. ¿Tiene algún sentido que nosotros subcontratemos la protección de nuestras fronteras? ¿O lo que se está buscando es precisamente ser vulnerables? Totalmente. Somos vulnerables y es un despropósito y una traición a nuestra soberanía. Estamos pagando por proteger nuestra frontera a una nación manifiestamente enemiga de España en todo este sentido, que no hace más que amenazar con una guerra híbrida y la lleva a cabo cuando lo necesita, cuando lo estima conveniente. Hace 2 años hubo un salto a la valla en Ceuta de 10.000 ciudadanos marroquíes, porque eran marroquíes, orquestada por su gobierno. O sea, están las imágenes en televisión y en las redes sociales. La policía marroquí abría las verjas desde su lado de la valla y les decía cuándo y por dónde debían entrar y debían atacar a la Guardia Civil para acceder ilegalmente a nuestro territorio. Eso se llama guerra híbrida. Puede haber alguien que no lo quiera ver, pero esos datos, esas imágenes matan cualquier discurso buenista que vaya contra eso. Nosotros tenemos que ser capaces, con los medios adecuados y el personal adecuado, que repito, no lo tenemos, de garantizar la seguridad en nuestra frontera y de garantizar la legislación, tanto nacional como supranacional, de la Unión Europea, porque os recuerdo que es la frontera sur de la Unión Europea y el flanco sur de la OTAN lo que está en juego. Claro, y te voy a unir los puntos 2 y 3, porque yo creo que me los puedes contestar de forma conjunta. 2, si os sentís vosotros protegidos, es decir, cuando tenéis una actuación, si se os da material, si se os da equipo, si se da respaldo oficial, si os sentís protegidos o hay una decisión política para que no sea así. Y punto 3, que a mí me parece muy delicado y quiero además que nos lo detalles, se empezó a construir una valla en Melilla, una valla que de hecho se la acabó llamando, porque no había manera de saltarla, la infranqueable. Y de pronto, año 2020, se toma la decisión, recién comenzado, de que se para la construcción. Y la inmensa mayoría de la valla de Melilla en estos momentos no está con la infranqueable, está con la vieja. Y qué casualidad que todos los saltos suceden en la vieja. Bueno, lo cierto es que hay unos 500 metros en Melilla hacia el espigón de una valla que es infranqueable, o sea, ni Spiderman podría saltarla. El resto de la valla es precisamente una valla muy anticuada, que falla en los sensores, que no tiene una capacidad de disuasión desde que quitaron las concertinas, y es por donde se producen todos los saltos. De hecho, esos 500 metros que te digo de una valla mejor preparada, apenas hay vigilancia porque no representa un riesgo que salten por ahí. Y luego lo que decías del abandono, pues claro que estamos abandonados. Nos estamos abandonando ya no solo en Ceuta y Melilla, sino en toda España. La Guardia Civil está en retirada. Este Ejecutivo es la política que ha adoptado en Interior, retirar a la Guardia Civil, ceder competencias encubiertas. Y más sangrante es en Ceuta y Melilla, efectivamente, no se refuerzan los efectivos, no se dota de material, no se aplica la ley. Y os recuerdo que hace unos meses cesaron al coronel Torresana, que era el jefe de la comandancia de Melilla, por pedir públicamente un protocolo de actuación
para proteger a nuestros compañeros que actúan en la valla, en inferioridad de condiciones siempre. Sigue sin sustitución, ¿no?, esta persona. O sea, ha sido sustituido por el de abajo, pero no se ha hecho una captación de una persona para ese cargo. No, todavía no. Hay un jefe de comandancia interino por el momento. O sea, Gus, que si juntamos todas las piezas, si juntamos lo que yo acabo de explicar del móvil de Begoña Gómez, del móvil de Pedro Sánchez relacionado con Begoña Gómez, hombre, yo creo que es bastante fácil sospechar de que está ocurriendo algo, porque lo que nos estás narrando no es una cuestión de me he olvidado de Ceuta y Melilla, es una cuestión de he decidido que se para una valla, he decidido que no se tenga respaldo político, he decidido que el dinero que tiene que ir para los guardias civiles, en vez de ir para los guardias civiles españoles, vaya para Marruecos. Son decisiones, no es una cuestión pasiva, es una cuestión activa. Esto es una dejadez total, manifiesta y una traición a nuestra soberanía, totalmente. El motivo, que sean los teléfonos o no, nosotros lo desconocemos, pero que es una traición manifiesta a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial, a nuestra legislación y por ende a nuestra libertad, porque la seguridad es el pilar básico para que un pueblo viva en libertad. Esto es una traición total. Gus Leal, muchísimas gracias, portavoz de Jucil. Un abrazo fuerte, Gus. A vosotros, buenas tardes, Carlos. Quiero que veamos, Sandra y Miguel Ángel, les voy a pedir un último comentario, pero quiero que veamos la reacción que ya están teniendo, porque evidentemente los dos principales partidos de la oposición, es decir, Partido Popular y Vox, sí han cogido este tema ya como bandera y dicen, oiga, usted no puede seguir escondiéndose, dar una explicación sobre algo que tiene una relevancia máxima y que ha alterado por completo nuestro eje de relaciones con un país que es problemático para España, que es Marruecos. Empezamos por Feijóo. Me gustaría hacerle dos preguntas sobre Marruecos. ¿Es posible? ¿Puede desmentir que haya cambiado la política del Sáhara por razones personales? ¿Puede desmentir que se cesara a una exministra de Asuntos Exteriores por la exigencia de Marruecos? La semana pasada evitó hasta 8 veces contestar esta pregunta. Por favor, ¿lo puede hacer ahora? Y Santiago Abascal. Nos podría decir si, tal y como hoy publica un periódico, cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos. Es decir, nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. También nos podría contestar por qué se perjudica y persigue a nuestra agricultura, prohibiendo trasvases, permitiendo que Marruecos multiplique sus exportaciones en detrimento de las nuestras o subvencionando incluso el acceso al agua en Marruecos. Esta es la postura que yo creo que es obvia y lógica. Oiga, de una explicación, porque ha virado 180 grados la política exterior en relación con Marruecos y ha virado para peor. ¿Qué crees que puede acabar ocurriendo, Sandra? Pues no lo sé, porque como decía antes Miguel Ángel, no sé si algún día vamos a saber qué hay en ese móvil, que sería la clave, ¿no?, de todo este asunto. Pero yo creo que es muy importante insistir una y otra vez en que ese cambio de postura se ha hecho de espaldas a los principales partidos de la oposición, al Parlamento, incluso al rey de España. O sea, esto no se puede consentir. Pero además hay una cosa que tiene que quedar clara, y es que hasta que este señor no se vaya de la Moncloa, España va a estar atada de pies y manos frente a Marruecos, un país que por mucho que se esfuerce en decir lo contrario Pedro Sánchez, ni es ni ha sido nunca un socio fiable. Por eso yo insisto, después de todo lo que hemos visto, de ese relato de hechos que has hecho, de todas las cesiones que hemos dado en los últimos años, de todas las humillaciones, hasta que este señor no se vaya, no va a parar, porque cuando se cede una vez, se cede todas, el chantaje no va a parar. O sea, que esto es lo más importante y lo primero que tenemos que concluir, porque luego el por qué es muy difícil que lo sepamos, pero lo importante es tener clara cuál es la solución, y la solución es que este señor se vaya de la Moncloa, porque si no, vamos a seguir sometidos a un chantaje constante y permanente. Miguel Ángel Pérez, el caso Pegasus está judicializado. ¿Tú crees que se va a investigar algo de verdad? Lo digo porque el tema es alto voltaje. Yo creo que Carlos, desde que salió en rueda de prensa Bolaños haciendo esa escenificación de que iban a denunciarlo ante la Audiencia Nacional, a mí ya me olía mal, me olía a numerito, Es una investigación muy complicada porque es prácticamente imposible hallar a los autores de ese espionaje a través de Pegasus, ya se dijo desde el principio, y me parece que todo ha sido un numerito del gobierno. Pedro Sánchez obviamente está actuando una vez más como un felón, como un traidor a los intereses de España, anteponiendo los de Marruecos. Ya no antepone simplemente los intereses de Marruecos, es que Marruecos gobierna en España. Es que este hombre ha sido incapaz de desmentir por qué se cesó a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, y si fue una petición de Marruecos. Es que Marruecos está gobernando en España con Pedro Sánchez. Nos vamos al siguiente bloque. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sandra, tú no te muevas, que donde hay agua está Sandra, donde está Paje está Sandra, donde está Doñana está Sandra. Vamos con ese bloque y qué hay de verdad en lo que se está diciendo de la sequía, qué hay de verdad en lo que se está diciendo Doñana y qué hay de mentira.
Bueno, pues vamos con un tema que se ha metido de hocicoz en la campaña, la sequía. A ver, que yo sepa, Pedro Sánchez lleva 5 años gobernando. Bueno, pues nadie mira a Pedro Sánchez. Es más, lo utiliza Pedro Sánchez. Dice, ¿la sequía de quién es culpa? Dice, de todo el resto. Oiga, ¿qué tal si hace algún tipo, no sé, de embalse, de pantano? ¿Qué tal si hace conexiones? ¿Si hace trasvases? No, 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 no. La culpa es de todos los demás. De hecho, en Andalucía, ¿de quién es la culpa? De la Junta de Andalucía, del Partido Popular. ¿Por qué? Porque es que roban agua de Doñana. Bueno, ya hemos explicado que esto es una mentira colosal, pero vamos a explicar más de qué hay de verdad detrás de toda esta historia de la sequía, si de veras está cambiando la situación con respecto a hace años y, sobre todo, si se ha tomado alguna medida, ya que ustedes consideran que es tanto del cambio climático, oiga, pues adopten una medida. No dicen que lo del cambio climático es estructural, por razón de más para que adopten medidas. No, no, nos dicen cuál es el problema, si es que lo es, pero luego encima es que no hacen nada. Pero bueno, vamos a escucharlo y vamos a hablarlo con Sandra León, que sigues con nosotros. Sandra, ¿cómo estás? Sigo. Y con Raúl Vilas, bienvenido. Buenas tardes, sí. Bueno, que a veces uno no sabe ni cuándo... Estás a medio camino entre Alberto Casero y Pedro Sánchez. Bueno, vamos directamente con algunas de las declaraciones. Pedro Sánchez, problema de sequía, Doñana, el PP. Al ataque que se está intentando perpetrar en el Parque Nacional de Doñana. Y ya les digo, señorías del Partido Popular, que lo vamos a frenar para salvar un ecosistema único en el mundo, para salvar la actividad económica de regantes legales que ven cómo la reputación de sus productos puede ser dañado gravemente por los irresponsables cálculos electoralistas del Gobierno andaluz. Él habla de cálculos electoralistas y no había hablado de ello hasta que han llegado las elecciones. Llevan 5 años gobernando. Bueno, vamos para bingo. Teresa Rivera. Tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación, no hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir, que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde el Tinto Diel Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales. A ver, Sandra León y Raúl, ya hemos hablado de que el tema de Doñana es una mentira colada ahí en campaña electoral. Dice, no, es que lo están sacando el agua de Doñana. Dice, por una filtración. Yo decía antes, parece lo de la bala de Kennedy. Se filtra del agua superficial, baja a un agua subterránea, por el agua subterránea viaja, sale justo al lado de donde están los pobres regantes, los regantes la roban, de verdad. Bueno, esta es la versión Partido Socialista, pero quiero que vayamos más a todo lo que está pasando con la sequía. Porque España siempre, de siglos y siglos, lógicamente, ha tenido un problema de el agua se concentra en el norte, no lo está en el sur. A partir de ahí, o la llevas de alguna manera o tenemos un problema. Sandra, ¿se ha adoptado alguna medida? ¿Qué se está planteando? ¿Alguno de los planteamientos de la izquierda o alguno de los de la derecha ayuda a combatir lo que tenemos en España, la situación de sequía histórica de una parte del país? Hombre, no se está haciendo nada por cuanto la sequía es un hecho innegable y para empezar por Doñana, que era lo que estábamos hablando, el Gobierno, volvemos a insistir, lleva más de 4 años y medio sin ejecutar las obras a las que se comprometió por ley en el año 2018 para llevar agua a toda esa zona que bueno, pues que ahora parece que no tiene ningún derecho ni quieren que la tengan los agricultores, ¿no? Yo creo que esto es importante insistir porque aquí se pone el foco en las comunidades autónomas, pero hay un Gobierno de España que es Gobierno de España y que tiene una responsabilidad y es el que tiene que ejecutar esas obras. A mí se me caería la cara de vergüenza de ir a criticar lo que se intenta hacer en Andalucía para que los agricultores, que insisto, no quieren el agua para llenar su piscina de Doñana, la quieren para comer, para beber, y yo no hacer lo que me he comprometido a hacer por ley. Con lo cual, bueno, pues yo vuelvo a decir lo mismo, esto es una manipulación total y absoluta y además, bueno, pues amparada en lo que son las instituciones europeas, en este caso, que es muy fácil, ¿no? Yo le digo a Europa una cosa, da igual lo que tú digas, porque al final el interlocutor siempre con las instituciones comunitarias es el presidente del Gobierno, ¿no? Entonces ellos juegan con esa baza y manipulan a su antojo, pero la realidad es la que es, hay una sequía, hay quien está intentando poner soluciones y hay quien las puso en su día, pero no las ejecuta. Raúl, desde la izquierda se une todo lo que acaba de mencionar Sandra, se le mete un factor adicional que es cambio climático. Y ya tienen el pack perfecto, pero hay una cosa que es maravillosa. Ahora vamos a mostrar unos gráficos en los cuales se ve que el impacto del cambio climático en esto, entre poco y nada. Lo vamos a mostrar directamente con datos oficiales
totalmente oficiales, estadísticos, para que se vea el nivel de lluvias que hemos tenido en España desde hace muchísimo tiempo. Pero al margen de eso, oiga, si usted considera que esto tiene todo que ver con una alerta brutal, tenemos que ir todos, oiga, cuidado, que nos vamos a derretir, etcétera, pues empieza a adoptar alguna medida. El Plan Hidrológico Nacional lo perdimos, nos lo iba a haber financiado Europa, lo hemos perdido ya, nadie lo recupera. Sí, hay sequía, eso es indudable y es un problema muy grave. Lo que pasa es que el gobierno o desde la izquierda se utiliza y se vende como algo insólito, como ya vamos a empezar a ver, y en eso los medios de comunicación también contribuimos o contribuyen, la mayor sequía de la historia, etcétera. Yo soy gallego, como sabes. En Galicia es una zona pues que no es conocida por la cantidad de lluvia que hay. Yo he vivido cortes de agua por sequía a finales de los años 80 en Galicia. Quiero decir con esto que no se puede atribuir la sequía a que esté cambiando el clima, ni mucho menos. Aquí hay una manipulación evidente por motivos electorales, pero yo creo que están fallando el tiro porque no son las elecciones. Esto puede tener efecto. No va a tener el efecto que esto puede esperan, tener ¿no? efecto en los urbanitas, en la gente que vive en las ciudades y que o para los muy cafeteros. Considera que está muy concienciada con el asunto del cambio Eso climático, etcétera, pero que normalmente no tienen ni idea de cómo funciona el campo, etcétera. Pero en esto de Doñana, los que van a votar en las municipales, en las elecciones municipales, porque además está la Diputación de Huelva ahí como objetivo final. No son las grullas. Están sobre el terreno. Son los regantes. Saben lo que hay. Y esos mismos regantes y los alcaldes del Partido Socialista de esas zonas defienden la misma medida que PP y Vox porque es una cuestión de supervivencia. Y también está el factor de la guerra contra toda la actividad rural, la agricultura, la ganadería. No se hace nada, se lamenta que hay sequía, se culpa siempre al capitalismo, a las grandes empresas que contaminan, etcétera, pero realmente quienes están llevando una política para acabar tanto con la agricultura como con la ganadería y cambiar todo eso por paneles solares, por molinos, etcétera, es el propio gobierno. Entonces, insisto, si su objetivo es que tenga incidencia en estas elecciones a nivel local y municipal, yo creo que van a fracasar absolutamente. Bueno, prepárense todos para el comentario docto ilustrado. Lili de Bestringe. Desde nuestro punto de vista, lo que están haciendo es firmar la sentencia de muerte de Doñana, que es patrimonio de los andaluces y de las andaluzas, generando además un escándalo internacional que en lo que deriva es en la conclusión de que al señor Moreno Bonilla lo único que le preocupa es en realidad la opinión de Europa y no la opinión de los andaluces y de las andaluzas, que llevan ya años diciéndole que además con la situación de sequía preocupante que vamos a venir sufriendo en nuestro país en los próximos meses y años, Doñana tiene que ser un espacio natural que se proteja. Bueno, Lili de Bestringe acaba de descubrir la sequía en España, ¿vale? Se podría poner en contacto, si hace una ouija, pues se va hacia el pasado, contacta con los romanos y les explica, porque por lo visto debían estar todos en el sur, todos con el chubasquero puesto y no se han enterado. Bueno, vamos a repasar datos históricos reales de los que Lili de Bestringe nunca jamás consultará, ¿vale? Sobre las precipitaciones. Y quiero que vean una cuestión, porque esta es la situación real y esta es la explicación real a lo que nos está pasando, y luego vamos a ir con históricos. Fíjense, estado actual de las cuencas, ¿vale? Tenemos los embalses 48,19, pero atención a cómo están concentrados o cómo están en cuanto a capacidad de agua entre el norte, la diferencia, y el sur. Galicia Costa 77,3, Cantábrico Occidental 76,1, Cantábrico Oriental 78,1, es decir, más o menos de esta parte hacia arriba, 60 y picos, aquí 52,8, pero 60 y picos hasta 70 y picos, casi 80%. En el momento en el que nos vamos abajo, ¿qué es lo que ocurre? 41,8, 42,5, 33,1, 24, 55, 40. Es decir, ¿nos falta agua? Bueno, pues sí, evidentemente nos faltará agua, pero es que España ha sido así toda la santísima vida. ¿Dónde se concentra? En el norte. ¿Dónde no hay? En el sur. Les repito que esto es actual. Vamos, yo creo que saldría una solución bastante lógica y normal, a lo mejor Lili Bestringe no la ve, en el momento en el que conectes el norte con el sur. Es sencillo de ver, ¿verdad? Se llama trasvase. ¿Ustedes se imaginan que en una casa hubiese un baño totalmente atascado, otro totalmente libre y todo el mundo dijera, no, yo quiero seguir yendo al atascado? La gente se iría al baño libre de la casa, ¿verdad? 2 baños, una casa. Pues una familia es exactamente igual, una familia en grande, que un país.
Pues si tenemos agua en el norte, ¿qué tal si la compartimos? ¿Qué tal si nos quitamos la boina nacionalista? En vez de pensarnos que todo es nuestro, pensamos en que España es un único país y lo compartimos. Bueno, otra visión exactamente lo mismo, pero en precipitación media anual. Por cierto, señora Libestringe, es que ahora está muy mal, Antes había agua por todas partes, ¿vale? Antes había agua por todas partes. 1981 a 2010, la media. Agua, no agua. Es fácil de ver, ¿verdad? Como hay agua, se nutren los pantanos. Como no hay agua, no se nutren los pantanos. Conecten esto con esto. Se llama Plan Hidrológico Nacional. Y encima el primo europeo nos lo pagaba, nos lo financiaba. Y decidimos que no queríamos el dinero europeo. ¿Por qué no? Porque es que había que cortarlo. ¿Y quién lo pidió? La Cataluña separatista. Porque es que el delta del Ebro y toda la gente de aquí, ¿qué tal? Señores tan sociales de la izquierda, toda la gente de aquí, ¿qué tal? Ah, estos que se mueran de sed. Estos que no puedan regar, estos que no tengan agricultura, estos que no tengan desarrollo. Esta es la historia. Vamos con la segunda diapositiva, dedicada también a Lilith Bestringe. Lo digo para que tenga un poco de documentación y no diga determinadas cosas. Evolución anual de la precipitación media en España del 13 al 20, y luego les voy a mostrar la evolución previa al 13. Del 13 al 20, ¿que nosotros ahora estamos bajos? Pues sí. Estamos bajos, pero más altos que en el 17, más altos que en el 15. ¿Estamos bajos y muy separados del 14? Pues no. ¿Estamos mucho más bajos que en el 19? No. En el 18 lo que tuvimos fue una punta. Este es el flujo natural de nuestras lluvias, que no cambia tanto, pero es que ahora vámonos a históricos, desde el 65 hasta 2018, es decir, hasta esta punta. Pues sí, dientes de sierra por todas partes, y una media clarísima. ¿Estamos muchísimo peor que en otras ocasiones? No, lo que estamos es mucho más nacionalistas y mucho más tontos que en otras ocasiones. Y como tenemos un gobierno que se pliega ante los separatistas, no hay conexión del agua. ¿Ha variado el flujo del agua? No es verdad, no es verdad. Y no es verdad con datos científicos. Entonces a mí, oye, toda esta gente que han salido, arcángeles de nadie sabe muy bien qué tipo de ciencia, que muestren ellos los datos. Pero estos son los datos oficiales. Entonces, a partir de ahí lo siento muchísimo. O esto es mentira, o lo que es mentira es que tengamos un país. Y lo que tenemos son fracciones nacionalistas que no quieren compartir el agua. Y un presidente del gobierno que es más pronacionalista que ninguno de ellos, que ha cortado el tránsito de agua. Y este es el pequeñito problema que tenemos, Sandra. Totalmente, vamos, yo creo que lo has explicado perfectamente, pero es que, por desgracia, este es el gran problema de todos los que tenemos en España, ¿no? Que no nos acabamos de creer que, como bien decías antes, España es una familia y no sé cuántos feudos que cada uno va a su bola, ¿no? Hablando mal y pronto. Yo creo que efectivamente aquí hay un gran problema, que es que acabamos con el Plan Hidrológico Nacional. Ahora mismo lo que hay son planes por cuencas, cada uno hace lo que buenamente puede, pero no hay una estrategia de país, que es lo que debería haber y lo que pues efectivamente serviría para paliar la sequía que históricamente ha habido siempre en los mismos sitios, porque efectivamente esto no es de hoy, sino que es de siempre y creo que los gráficos lo dejan claro, ¿no? Y precisamente lo que piden los agricultores es eso, que haya un plan hidrológico nacional, que haya una estrategia de país a la que, sin embargo, el Gobierno de España se niega. ¿Por qué? Pues esa es la gran pregunta. Fíjate que ahora que todo es memoria histórica y todo se busca legitimar en la República, en la Segunda República, el primer plan diseñados de trasvase Ebro, del trasvase del Ebro famoso, es de Indalecio Prieto, ministro del Partido Socialista en la Segunda República, porque se condenan los pantanos porque eran franquistas, etcétera, pero... si son frases de Podemos, los apliquemos pantanos son franquistas. Y aquí también tenemos el problema y el otro día decía, en la mañana de Federico, decía... Paco Núñez, que él está convencido de que Jorge Azcón, por si alguien no lo sabe, hablo de Paco Núñez del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que Jorge Azcón, Partido Popular de Aragón, no se opondría en esta ocasión a un trasvase, porque el problema es que el nacionalismo ha permeado tanto a la sociedad española que incluso ese localismo, ese mirarse al ombligo, afecta a partidos como el Partido Popular, que defienden la nación española. El plan hidrológico nacional era suyo, que lo podría reivindicar. El plan hidrológico era suyo y fue lo primero que eliminó Zapatero por exigencia del nacionalismo catalán. Pero citaba yo lo de Indalecio Prieto porque ¿qué puede haber más socialista desde su visión que la redistribución, ¿no? En este caso la redistribución del agua, de las zonas ricas en agua a las zonas pobres en agua. Y además...
estamos hablando de toda una zona que es el Levante y que es la más rentable, que es una de las pocas industrias que tenemos. Con agua, todo lo que es Murcia, Almería, el sur de la Comunidad Valenciana, puede ser la huerta de toda Europa. Podemos exportar hortalizas a toda Europa. Es pegarnos tiros en el pie y de fondo siempre está el chantaje del separatismo catalán. Quiero conectar con Manuel Fernández Ordóñez. Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Experto en energía, y lo digo porque, y dirá la gente, ¿por qué conecto esto con la energía? Bueno, pues por una cuestión, porque parece que es que alguien ha mirado, mal no, de horror y peor, a los agricultores y ganaderos. Lo digo porque no solamente están recibiendo el golpe de que nadie se toma en serio el tema del agua, sino que encima alguien ha decidido que se les lleva a una situación de pobreza, se les quitan los márgenes, se les llena el campo de paneles solares, de molinillos, etcétera, etcétera. Oye, y de pronto una gente que llevaba toda la vida viviendo de esto se encuentra con que no tiene ninguna capacidad de subsistencia. Llenamos el campo de molinos, llenamos el campo de paneles solares, cuando tengo toda la sensación, Manuel, de que esta no es la solución ni muchísimo menos. ¿Hay una capacidad real o hay un sentido económico, un sentido energético en lo que se está haciendo, o se tendría que ir por otra vía y dejar en paz a la gente del campo? Bueno, España tiene que cumplir unos compromisos en materia climática y lo que nos lleva directamente a tener que cumplir unos compromisos en materia energética. Sin embargo, España está muy bien situada a la hora de cumplir esos compromisos, porque hemos hecho un esfuerzo en instalar energías libres de emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, pues muy grande, no es muy significativo, que también tenemos que decir que a los españoles nuestro dinero nos ha costado en base a primas a las energías renovables, la cogeneración y los residuos, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, hemos llegado hasta aquí, este es el punto en el que estamos y la verdad es que España es un país envidiable dentro de la Unión Europea por su porcentaje de generación de energía libre de emisiones. Lo que pasa es que estamos jugando un poquito a la yenca, ¿no? A un pasito para adelante y un pasito para atrás. Porque claro, en una política en la que decimos que tenemos que descarbonizar las economías y tenemos que instalar energías que sean capaces de producir electricidad de manera masiva y sin emitir CO2, sin emitir gases de efecto invernadero, a la vez el mismo gobierno que nos intenta vender eso, nos intenta vender que hay que cerrar las centrales nucleares que producen más del 20% de la electricidad en España. Pues hacer una cosa y la otra a la vez es como no hacer nada, porque lo que instalas por un lado, lo quitas por otro, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo que ha pasado en Alemania en fechas recientes con su apagón nuclear, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente situación, que claro, si uno apuesta de manera decidida por hacer una instalación masiva de energías renovables, lo cual yo ni critico ni apoyo, digamos que es la política que se está llevando ahora mismo en España, pues esas energías renovables que son energéticamente muy poco densas, esto quiere decir que ocupan mucho sitio y hay que ponerlas en algún sitio. Lo que no podemos decir es que queremos poner energía solar, pero luego no querer ponerla en ningún sitio. O queremos poner energía eólica y luego no querer ponerla en ningún sitio. El problema es que a las energías renovables les ha llegado lo que en el sector nuclear se conoce muy bien, ¿no? Y que nos lleva afectando toda la vida, que es lo que en inglés se conoce como el fenómeno NIMBY, ¿no? Not in my backyard. Es decir, sí queremos todo, pero lejos de nuestra casa, ¿no? En otro sitio, que lo aguante otro, ¿no? Y esto, que era impensable para los promotores y los defensores de las energías renovables, pues desafortunadamente les ha llegado, cosa que ya sabíamos que iba a llegar, claro. Entonces nadie ya empieza a querer energías renovables en ningún sitio. Ya lo vimos en la ceremonia de los Goya, cómo protestaban, ¿no? Y decían energía eólica sí, pero no así. Bueno, pues si no la queremos así, con todas las garantías que tenemos en España para instalar energías, pues no las queremos de ninguna manera. Esa es la realidad. Manuel, resumo mal, entonces, si España, por mucho que esté en una situación de sequía, podría solventarlo con determinadas infraestructuras, recuperar un plan hidrológico nacional, los regantes se verían ayudados, todas las zonas de España se verían ayudadas y, además, si se desarrollase un plan de implantación de energía nuclear, de forma que dependiésemos de una energía perfectamente controlable, barata a efectos de mercados, por lo menos en estos momentos, geoestratégicamente muy asumible, no dependemos de países malos, por decirlo de alguna manera, y encima nos daría un suministro perfectamente continuo, estable y hasta barato. Es correcto. De hecho, los países que pintan algo en el mundo, todos están apostando por el desarrollo o la intensificación de sus programas nucleares. Nuestros vecinos franceses han tomado una decisión muy clara de construir nuevos reactores nucleares. Inglaterra está construyendo reactores nucleares. Suecia ha decidido impulsar más la energía nuclear. Finlandia acaba de inaugurar un nuevo reactor nuclear, el más potente de Europa, ¿no?
Con respecto al agua en España, la verdad es que la energía hidráulica, no voy a decir que es anecdótica, pero produce en torno al 10-11% de la electricidad que producimos, que es bastante, dependiendo de los años. Por ejemplo, el año pasado no llegó ni siquiera al 7%, pero el anterior fue del 10, el 11, ¿no? Dependiendo de si llueve o no llueve cada año, obviamente, ¿no? Vuelve a ser una energía que depende de factores climáticos. Si no llueve no puedes tener energía hidráulica. Pero yo creo que el problema del agua, como venís comentando en todo este debate que estáis teniendo, no es un problema para la producción de electricidad, ¿no? La producción de electricidad que hacemos con la energía hidráulica podríamos suplirla con cualquiera de las otras fuentes que tenemos. Yo creo que el problema del agua tiene otra índole y mucho me temo que es más de índole política, ¿no? Manuel, muchísimas gracias. Creo que después de este programa ni tú ni yo nos vamos a ganar el carné woke, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. No, seguro que no. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, nos vamos al siguiente bloque. Bloque Ocupas. Aquí sí que no nos vamos a ganar el carné woke, ya se lo digo. Bloque Ocupas porque el problema se está disparando y con la ley de destrucción de vivienda y la de destrucción de propiedad privada, que ese es el verdadero mote que debería tener esta norma, se multiplica ese problema. Vamos ya. Bueno, pues ley Ocupas, que yo llamarle a esto ley de la vivienda, una ley que te destroza el alquiler, una ley que te destroza la propiedad privada, y le tenemos que llamar ley de vivienda, pues no sé, o sea, una ley que destruye vivienda de alquiler y destruye el incentivo a comprar una vivienda en propiedad, pues yo llamarle ley de vivienda como que no. Pedro Sánchez, bueno, demostró ya su capacidad para ocupar la Moncloa y por lo visto le deben gustar los ocupas, bueno, cada uno tiene su perfil, ¿no? Bueno, ley de vivienda, como le llaman ellos, que está perjudicando el alquiler, que no te permite trasladar los gastos a los alquileres de vivienda, con lo cual evidentemente va a destruir parque de vivienda en alquiler, y ley que en el caso de la propiedad, si eres gran tenedor, por supuesto, y si no, cuidado que también hay pellizcos, te ves totalmente sometido a tener que hacer todos los trámites burocráticos y si no, no puedes desalojar a la gente que está aprovechándose de tu vivienda, que ha entrado ilegalmente o ha entrado legalmente y luego lo ha permutado por una situación ilegal, y lo cierto es que todos los gastos corren contra tu cuenta. Pues ya me dirán a ustedes quién se va a comprar aquí una vivienda o quién la va a poner en alquiler. Bueno, Sandra León y Raúl Vilas, bienvenidos de nuevo. Dejadme que veamos a Pedro Sánchez defendiendo su norma. Él la defiende como una ley pro vivienda. Por construir un parque de vivienda pública semejante al de los países europeos avanzados, para que, de un lado, podamos aumentar las oportunidades de nuestros jóvenes a la hora de poder emanciparse a edades más tempranas y, de otro lado, contener, porque estamos aumentando la oferta de vivienda con viviendas públicas, contener, como he dicho antes, el disparado y disparatado precio de la vivienda que sufren nuestros conciudadanos. Sí, pues lo vas a arreglar tú precisamente quitando viviendas del mercado de alquiler. Sandra, se ha discutido mucho a lo largo de esta semana, no solamente por la ley, sino por una enmienda muy concreta que se ha introducido. Y en esa enmienda se realiza una diferenciación entre persona vulnerable y no vulnerable. Por resumirlo de alguna manera, si quien te entra es una persona que no es millonario y que evidentemente puede declarar o puede demostrar que es vulnerable porque se ha marchado de casa sin los recursos, porque se ha quedado en el paro, que sí, que me da mucha pena, pero evidentemente no es la responsabilidad del propietario de la casa, y se te mete una persona que entra en situación de vulnerabilidad, ¿cuál es la capacidad de defensa real de un propietario frente a esa persona que o era ya ocupa en el momento de entrar porque entra ilegalmente o entra como alquilado y luego se convierte en ocupa? Pues que se siente a esperar. Eso es lo que podemos decir, porque efectivamente aquí hay un problema con la ocupación, lo quieran o no lo quieran ver, y es que todos los propietarios que sufren desgraciadamente esta lacra tardan ya de por sí muchísimo tiempo en echar a los ocupas, pero es que con esta ley lo que van es a tardar muchísimo más. Y además esto que se ha discutido, que si es así, que si no es así, que si se está exagerando, yo sin que sirva de precedente, Carlos, voy a pedir a los espectadores que lean el diario El País. Porque yo el otro día me sorprendía y decía, bueno, todavía hay gente que está defendiendo lo indefendible. Te van a querer mal, ¿eh? No, pero espera. Que van defendiendo lo indefendible, ¿no? Que es que esta ley no es un chollo para los ocupas. Y leía un titular del País que era ni chollo para los ocupas, ni no sé cuál era la segunda parte de la premisa, ¿no? Pero bueno, venía a decir que esto no era como se estaba vendiendo desde la derecha. Y yo decía, bueno, lo voy a leer, a lo mejor me descubren algo que no sé y de repente, bueno, pues se me ha escapado algo. Y cuando lo lees, es exactamente lo que estamos contando, que al final todo se complica para el propietario. Sea o no usted un gran tenedor, si se le mete un ocupa en casa, va a tener que demostrar que el ocupa utiliza esa vivienda como una vivienda habitual. ¿Qué sentido tiene esto? No lo sé, pero ya de por sí va a tener que gastar tiempo y dinero en demostrarlo. Y además que usted no es un gran tenedor. Tiene que ir al registro, que le hagan un informe con sus propiedades, que eso también cuesta, insisto, tiempo y dinero.
Y luego ya, si es gran tenedor, pues prepárese, porque entonces si es gran tenedor, que es tener 10 Estás viviendas, o en zonas tensionadas con 5 ya se considera un gran tenedor. ¿Qué son zonas tensionadas? Esto es un concepto un tanto arbitrario. Es que todo es subjetivo. Claro, efectivamente. Y persona vulnerable, no, se tendrá que decretar a ver qué es una persona vulnerable, Pero lo más grave de familia, de ingresos. Claro, lo más grave de todo esto que es que sí que se dan algunas pinceladas de lo que es una familia vulnerable en cuanto a ingresos, pero también es familia vulnerable aquella que tiene grado de dependencia, que es víctima de violencia de género, que esto también es importante porque con una simple denuncia, no estamos hablando de condena, ya se considera que esa persona es vulnerable, etcétera, etcétera. Es que el gran propietario va a tener que demostrar si esa persona es o no vulnerable. O sea, es que invertimos ya los papeles. Ya no es que el que se ocupa diga, oiga, no, es que yo voy a demostrar que soy vulnerable y que no me puedo echar. Es que ahora es el propietario el que tiene que buscar y moverse para conseguir ese informe. Raúl, en los países serios se supone que el propietario lo que tiene que demostrar es que es propietario. Claro. Y a partir de ahí, largo. O sea, persona que te ha entrado en la casa, largo. O sea, si usted es vulnerable, de maravilla, pues que la administración se encargue. Pero no es mi responsabilidad. He pagado mis impuestos, he pagado mi casa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿De coche escoba también? Claro, el derecho a la propiedad no puede estar condicionado a ninguna norma absolutamente arbitraria y discrecional. Que ese margen de discrecionalidad que estaba explicando ahora Sandra es lo que hace que esta sea una ley que legaliza de facto la ocupación. Se le puede llamar la ley Ocupa porque las consecuencias de esta ley es que legaliza la ocupación. Dicho de otra manera, es una ley que fulmina la propiedad privada y a mí eso es lo que me parece gravísimo ya desde una cuestión de principios porque ataca a los propios pilares de una sociedad democrática, de un Estado de Derecho y de la convivencia. Nosotros, los ciudadanos, los individuos, existe un pacto, lo que Hobbes llamó el contrato social, en lo que cedemos al Estado el monopolio del uso legítimo de la violencia a cambio de que el Estado nos garantice, para empezar, la propiedad privada y una serie de derechos y libertades, pero sin propiedad privada ya dejas de ser una persona libre. Que si haces las cosas conforme a la ley tienes protección. Efectivamente, en el momento en el que el Estado no te garantiza la propiedad privada, yo entiendo que pueda, ojo, que yo no estoy animando a nadie que lo haga, pero se puede entender, estoy hablando en el plano teórico, que cualquier persona se sienta legitimada a usar la violencia por su cuenta para defender su propia propiedad, porque es que el Estado está quebrantando ese contrato social, ese pacto que existe entre los ciudadanos y el Estado. Está bien, nosotros admitimos que tú tienes la autoridad, tienes el uso de la violencia, pagamos impuestos, pero a cambio exigimos que se nos garantice una serie de derechos y todo comienza por la propiedad privada. Si desaparece la propiedad privada, yo entiendo que desaparece que no hay premio al esfuerzo. Una sociedad libre, democrática, y se pone en grave riesgo la convivencia. Bueno, Yone Belarra, que comanda un grupo político que no se caracteriza por el esfuerzo ni por haber hecho lo suficiente para ahorrar. Claro, no me extraña que tenga esos intereses. Yone Belarra está eufórica. La ley de vivienda contempla que todas las nuevas promociones reserven el 40% a vivienda protegida y que la mitad de ese 40%, el 20%, sean para alquiler social. Esta es la manera, cumplir y hacer cumplir la ley de vivienda, la mejor manera de poder tener cuanto antes un parque de vivienda protegida, un parque público. La mejor manera de tener un parque público de vivienda, vamos a ver, para empezar, si el parque es público, es público. Si se lo están quitando a los propietarios, no es público. Es un parque privado robado. No es público, no es público. Si ustedes quieren hacer viviendas, oiga, ya nos roban suficientes impuestos. ¿Quieren destinar algo a vivienda social? Pues háganlo. Pero es que después de habernos robado en un saqueo fiscal tremendo los impuestos, resulta que ahora nos roban las viviendas que hemos conseguido ahorrar y que hemos conseguido pagar. Y a eso encima lo pretenden llamar vivienda pública. Que es de verdad que es de traca. Pero vamos al paso 2. Señora Belarra, si usted resulta que genera un sistema por el cual no se pueden trasladar los gastos del crédito hipotecario, gastos de la inflación, gastos de comunidad, no se pueden trasladar y te obligan a tener pérdidas en el alquiler, ¿quién va a sacar su vivienda al alquiler? ¿Quién? Usted seguro que no, usted seguro que no tampoco. Su compañero Juan Carlos Monedero seguro que tampoco, porque se mira más el dinero que ningún otro. ¿Quién lo va a sacar? No lo va a sacar absolutamente nadie. Pero vamos a una cuestión que indicaba antes Sandra León. Esta es la famosa enmienda en la que ellos ponen en duda que se haya defendido a los ocupas y se haya destrozado a los propietarios. Bueno, pues vayan directamente a uno de los párrafos. Atención, esto es lo que ocurre cuando vas a reclamar el dinero que te deben. Bien. Si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante, ¿qué ocurre? Empieza
empieza toda una retahíla de requisitos burocráticos que los tiene que llevar el propietario y que impiden y retardan la expulsión del ocupa o inquiocupa, me da lo mismo. En el momento que pasas a no pagar, estás en situación de ocupa. Y si de veras estás en una posición vulnerable, tendrá que hacerse cargo los servicios sociales, no el pobre particular. ¿Vale? Pues punto 1, atención, fíjense porque esta letra no determina si eres gran tenedor o pequeño tenedor, si tienes 5 inmuebles o no los tienes, ni tan siquiera habla de si la persona es vulnerable. Directamente, si la persona que te ha entrado y lo ocupa, resulta que es que considera ya eso su vivienda, no, si le parece ha entrado de excursión. Pues evidentemente si se implanta es su vivienda. Y si es su vivienda, cuidado porque ya empieza toda la retahíla de obstáculos para que los pulses, ¿vale? Y vámonos a otro de los puntos. En el caso de que la parte demandante tenga la condición de gran tenedor, aquí sí que es para personas con 5 o personas jurídicas con 5 inmuebles, si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. Es decir, aquí ya vamos para bingo. Si tienes 1 o 2 viviendas y resulta que el ocupa se ha quedado a vivir, caso que debe afectar al 99%, yo es que veo a pocos pasando de vacaciones, pasando de excursión por un piso, automáticamente ya tienes problemas. Pero si eres gran tenedor, encima un segundo requisito. Si lo declaramos persona vulnerable, hombre, vamos a ver, si se ha metido en la casa me da que Ana Patricia Botín no va a ser. Entonces seguro que tiene alguna dificultad económica, y si tiene dificultad económica pasa a ser responsabilidad del propietario. Bueno, y ahora déjenme que veamos, porque hay gente que está devaluando este problema. Dice, no, es que casi no hay denuncias en España, que casi no hay denuncias en España. Pues menos mal. Este es el nivel de cómo se ha incrementado años 7, 18, año 17, 18, 19, 20, 21 y 22, cómo se ha ido incrementando. Es verdad que hay una pequeña bajada desde el 21 al 22, las denuncias por ocupación. ¿Qué es lo que está diciendo la policía? Y ahora vamos a hablar con un policía. ¿Qué es lo que está diciendo la policía con respecto a esta bajada? Que en estos momentos es tan escasa la protección a la persona que pasa por el sistema, que denuncia la ocupación, que hay mucha gente que lo que está optando es por no denunciarlo y pasar directamente a un desocupa, a una empresa privada, a buscarse soluciones alternativas, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿esto es lo bueno? No. Lo bueno sería que el propietario tuviese toda la protección porque lo ha pagado. Artículo 33 de la Constitución, lo ha pagado, con su esfuerzo, con su sacrificio. Y si lo has pagado es tuyo, punto final. Y a partir de que una persona es vulnerable, pues que se encarguen los servicios sociales, que para algo los pagamos. Y si no es vulnerable, fuera de mi casa. Pero ni 24 ni 12 horas, o sea, 12 minutos. Se presenta una patrulla y lo echa, punto final. Y si no, no existe un Estado de Derecho. Esto es lo que está ocurriendo, pero atención además, porque incluso con este nivel que hablamos de 16.700 denuncias, estamos hablando de 46 denuncias por día. 46 denuncias por día, y la gente de Podemos y del Partido Socialista dice no, no es un problema galopante. Pues si ocurriese esto con otro tipo de delito, lo que estaríamos escuchando. Y sin contar con la inquiocupación, decía Carlos. Exacto, esto solamente es ocupación a las bravas. La patada en la puerta, y esto es muy importante resaltarlo porque es a lo que se aferra la izquierda para decir que la ocupación no es un problema en España y que están en más o menos las mismas cifras de antes. No, de un tiempo a esta parte el fenómeno que ha crecido es la inquiocupación. Los inquilinos que se meten legalmente en un piso, pagan su renta de alquiler, pero de un día para otro dejan de pagar y se convierten en ocupas. ¿Qué pasa? Que eso no va por la vía penal. Al no ir por la vía penal no aparecen en las estadísticas, pero este es el fenómeno mayoritario y es lo que el gobierno, pero todos los políticos no quieren ver. Y si no se ponen soluciones a esto, al final volvemos a lo mismo. ¿Quién va a poner en alquiler su piso? Bueno, vamos a hablar en un momentín con Pablo Pérez, un portavoz de Jupol, para que nos cuente efectivamente qué armas tiene la policía o qué está pasando, porque lo cierto es que no están pudiendo desocupar, no lo están pudiendo hacer de una forma rápida, de una forma en la que se protejan los derechos. Pero antes de recuperar eso, déjenme que hablemos de la cara positiva, Dios bendito. Ya que tenemos ahorros, pues con Banca Mar, ¿dónde va a estar más seguro? Atención. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con el ahorro, que con la que está cayendo, mucho mejor tener nuestros ahorros totalmente seguros y con Banca Mar. ¿Con qué mejor banco? El banco más solvente de toda España. Pero bueno, vamos a abrir este espacio porque vamos a buscar nuevas vías precisamente para mantener esos ahorros seguros, para mantenerlos con rentabilidad, que está complicado con la inflación. Vamos a hablarlo efectivamente con Banca Mar y vamos a hablar de consejos pata negra, puramente pata negra, con Pedro Sastre, gerente de estrategia de mercados de Banca Mar. Muy buenas noches, Pedro. Primera pregunta que te voy a hacer. Bueno, hemos vuelto a tener un susto. Por desgracia estamos de sustos continuos. Susto bancario, el First Republic en la Bolsa de Nueva York. Si no me equivoco, deben ir ya 3, 4 los capítulos que tenemos ya con problemas en Estados Unidos, en Europa. Bueno, yo no sé si nos puedes indicar si hemos pasado ya lo peor, estamos en un punto de inflexión. ¿En qué fase estamos, Pedro? ¿Cómo estás, Carlos? Pues efectivamente pensamos que hemos podido pasar lo peor.
Evidentemente no podemos descartar algún episodio nuevo de volatilidad, sobre todo pues, asociado a la banca regional en Estados Unidos, pero creemos a la vez que los bancos centrales han hecho un buen trabajo en la forma de contener el riesgo. La cifra total de depósitos pues, está bajando, pero no es ya por la fuga de depósitos. La fuga de depósitos se ha detenido y lo que sí que estamos observando es un trasvase de parte de estos depósitos hacia otro tipo de activos pues, que generen una mayor rentabilidad. Dicho esto, pues nosotros en Bolsa nos mantenemos favorables con el sector financiero. Pensamos que el actual escenario de tipos de interés al alza es positivo para el sector, si bien estamos atentos a la posible ralentización de la economía que traiga como efecto negativo un incremento en los niveles de morosidad y una baja en las tasas de préstamo. En cualquier caso, y como líderes en solvencia que somos, pues nos congratula decir que la banca europea es nuestro sector favorito dentro del sector financiero, es un sector altamente capitalizado, con alta capacidad de generación de buenos beneficios y con alta capacidad de rentabilidad de dividendo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, esa firmeza, esa fortaleza que está teniendo, ese aguante de nuestro sistema financiero, lo hemos comprobado estos días que ha comenzado la presentación de resultados del primer trimestre del año. De las cifras empresariales que ya conocemos, ¿qué conclusiones se pueden sacar y, sobre todo, qué efectos pueden tener en bolsa? Efectos de nuestro ahorro, claro. Nosotros seguíamos ya siendo cautos en los últimos trimestres con la temporada de resultados empresariales y parece que ahora nos vuelven a dar la razón. Si nos atenemos al Standard & Poor's, que es el índice más representativo de la bolsa estadounidense, hasta la fecha han publicado 1/3 de las compañías y hasta ahora pues, han dado 2 trimestres consecutivos de caída de beneficios y el nivel más bajo de ventas desde el tercer trimestre del 2020. Por lo tanto, seguimos cautos con la generación de beneficios. Por otro lado, las bolsas han tenido un inicio muy positivo de año, probablemente extrapolando pues, una caída en los tipos de interés hacia finales de año que nosotros pues, ahora mismo no vemos. Por lo tanto, tipos de interés todavía altos, generación de beneficios que va un poco a menos y unas bolsas que en conjunto nos parecen caras, pues nos hacen tener una visión prudente con la renta variable a la espera de nuevas oportunidades. Una visión prudente que no quiere decir que estemos fuera de la bolsa, porque por supuesto tenemos sectores preferidos dentro de la misma, en concreto, pues por citar algunos, el sector de cuidados de la salud, el sector de la tecnología y también compañías de infraestructuras ligadas a la transición de autosuficiencia energética y a la ciberseguridad. Mira, Pedro, pues última pregunta. ¿Cómo está afectando a los mercados y al crecimiento mundial la reapertura de China después de la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? Creemos que de una forma pues, muy positiva, ya desde finales de año pasado, cuando el gobierno chino anunció la reapertura total de la economía, pues mantenemos un posicionamiento positivo con el continente asiático en general y con China en particular. Hemos visto algunos datos de economía a partir del primer trimestre de este año que efectivamente apuntan hacia esta reactivación, con crecimientos muy buenos por encima del 4,5%, también crecimientos buenos en otros indicadores de actividad, como es el caso de las ventas minoristas, que están creciendo por encima de lo que el mercado pues, estaba estimando, en torno al 10,6%, y de todo esto pues, extraemos una conclusión y una recomendación. Nuestra conclusión es que probablemente pues, revisemos al alza nuestras previsiones de crecimiento para China, que ahora mismo pues, las tenemos en el 5%, y por otro lado la recomendación es que seguimos positivos con las bolsas emergentes, en concreto y precisamente intentando aprovechar este tirón de la reactivación china y el alza del consumo asiático. Pues muchas gracias, Pedro, y muchísimas gracias, Banca Mar, por esta sección y por estos consejos. Volvemos con Sandra León y volvemos con Raúl Vilas y volvemos, cómo no, a la otra cara económica, la ley de vivienda, esa ley de destrozo de todo lo que puede suponer la propiedad privada. Volvemos. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Sandra, Raúl, dejadme que vayamos antes con Pablo Pérez, con el portavoz de Jupol, porque quiero preguntarle, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buenas. Quiero preguntarte, porque aquí hay un debate y un montón de gente, los propietarios de vivienda, están diciendo, miren, es que yo no consigo que me desalojen la vivienda. Yo, de hecho, ayer hablaba con una persona que se dedica a esto y me decía, mira, si vas a alquilar un piso, te recomiendo que hagas un seguro de impago mínimo de 1 año.
Claro, la pregunta era a veces, ¿por qué? Y me respondía, porque es el periodo mínimo que te vas a pegar si tienes un impago hasta conseguir desalojar a ese ocupa. Pablo, te lo pregunto a ti mismo, ¿qué armas tenéis? ¿Qué se os permite hacer? ¿Es un problema de la ley? ¿Es un problema de que los políticos no quieren? ¿Qué es lo que está pasando? Porque lo cierto es que el ocupa entra y ahí se queda. Bueno, evidentemente, Carlos, nosotros tenemos que trabajar en base al ordenamiento jurídico del que disponemos actualmente, ¿no? Y en este caso lo que habría que diferenciar claramente es una ocupación a un allanamiento de morada. Aquí venía a la sentencia del Tribunal Supremo del año 2020, venía una doctrina del Tribunal Supremo donde decía que esa segunda vivienda pasaba a ser considerada como una vivienda habitual. Entonces, este tipo de cambios que hemos visto efectuados en esta ley, lo que vienen es un poco a echar por tierra también esa doctrina, ¿no? Quieren un poco proteger más al ocupa que al propietario en este caso. Entonces, salvo que sea una ocupación infraganti, en la cual nosotros podríamos desalojar ese domicilio, ahora mismo no podríamos hacer nada salvo identificar a los que han ocupado la vivienda. Y según he estado escuchando ahora y según he podido leer y ver parte de lo que es la reforma de esta ley, nos cabe la duda de que si ahora mismo en una ocupación infraganti la policía tendrá que tratar de ver si esa persona es vulnerable o no también, ¿no? Entonces, en este sentido necesitaremos unas órdenes claras de cómo poder intervenir en estas situaciones. O sea, que ya ni infraganti, claro, porque el concepto infraganti es según te pillo, según te echo. Si os tenéis que poner a comprobar si es vulnerable, según te pillo, según me espero. Sí, tal cual, y además sobre todo te he escuchado perfectamente decir por qué motivo han bajado las denuncias de las ocupaciones y tienes toda la razón del mundo. Nosotros lo estamos viendo cada vez con más frecuencia, que los propietarios que sienten que han ocupado una residencia suya, una vivienda, una segunda vivienda o una vivienda que pudiesen tener para poder alquilar, lo que hacen es recurrir a empresas privadas que traten de desocupar a esta gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el proceso es muy largo, costoso además, porque recordemos que pues, estos ocupas están haciendo gasto de luz, gasto de gas, gasto de agua, y es algo con lo que tiene que correr el propietario de la vivienda. Bueno, esa es otra, además, Pablo, que es que si lo cortas... Claro, si además cortamos esos suministros... Es acoso, ¿no? En un delito. En un delito del propietario. Efectivamente, el delito. Porque has osado... Si les corta la luz, el agua o el gas, podría incurrir en un delito de coacciones. Oye, pues claro, todos esos gastos los soporta al final el propietario de la vivienda. Pablo, en la nueva norma, en la ley que Pedro Sánchez llama de vivienda y que yo he llamado de antivivienda, en esa ley, ¿ves algo que os garantice a vosotros o que os blinde a vosotros para poder actuar y sacar a los ocupas o todo lo contrario? Hombre, nosotros lo que vemos es que va a haber más trabajo todavía, porque como bien has explicado, lo que piden son un montón de requisitos, un montón de documentación a aportar, el demostrar ciertas cosas, y todo esto al final lo que va a hacer es alargar todavía más si cabe un proceso que ya de por sí es un proceso largo. Y durante todo ese periodo, además, en el fondo lo que está demostrando el ocupa es que es su vivienda habitual. Sí, efectivamente. Ya hemos visto además todas las triquiñuelas que suelen hacer, el hecho de pedir pizzas al portal de la vivienda, recogerlas abajo, para luego con esos tickets de semanas anteriores ya poder decir que ya llevaban un tiempo ocupando esa vivienda. Entonces, pues todo esto al final lo que nos hace es dificultar más todavía la labor, ¿no? O sea, Pablo, que vivimos en un país en el que tú pagas la vivienda, pagas el notario, pagas el registro, tienes un título registral, es tu propiedad y eso no vale para nada. Pero pides una pizza en el portal y vale para todo. Eso es. Hombre, lo utilizan como justificante para decir que ya llevaban tiempo ocupando esa vivienda y esto al final lo que te hace es que judicialmente pues ralentiza mucho más el proceso por no ser infraganti y por llevar ya un tiempo demostrando que están viviendo allí, ¿no? Te hago una última pregunta, Pablo, que hay mucha gente además que nos la hace. Dice, ¿por qué hay determinados lanzamientos de los ocupas en desahucios que se repiten y se repiten y se repiten? ¿Qué ocurre? O sea, ¿por qué se va una primera vez? Lo digo porque algunos han llegado a 13, a 14 veces de repetición y no se consigue echar con la orden judicial y con vuestra presencia. ¿Qué ocurre ahí? Pues sí, debido a que se concentran en el domicilio pues, diferentes plataformas que defienden este tipo de actuaciones, ¿no? La intervención policial se complica y en muchas ocasiones el responsable judicial que va con ese mandamiento lo que hace es reunirse con las personas que están dentro del domicilio y llegar a un acuerdo para un aplazamiento, ¿no? Al fin y al cabo pues, es lo que va ocurriendo en muchas ocasiones
y que, como te he dicho anteriormente, lo que hace es prolongar un poquito más la ocupación de ese bien inmueble. Y con la nueva norma se obliga a publicitar el día y la hora, con lo cual las plataformas lo tienen muy facilito para estar allá y fastidiar el desahucio, claro. Sí, efectivamente. Además, hemos visto en innumerables ocasiones cómo estas plataformas, además, no dudan en ejercer la fuerza sobre los compañeros que tienen que acceder para proceder a ese lanzamiento. Bueno, pues el que encima se anuncie públicamente cuándo y dónde se va a producir el lanzamiento va a provocar pues, que acudan, más todavía si cabe, y que se dificulte ese lanzamiento. Pues nos está quedando un país precioso, Pablo? Pero precioso, vamos. Pablo, una pena. No, que un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo, porque evidentemente os vais a ver en un montón de situaciones de estas y encima con mucha más presión. Efectivamente, Carlos, pues un abrazo y muy buenas. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Te dejo que cierres la tertulia, Raúl. Es que es terrible. Estás por comprarte una casa, ¿no? Y ponerla en alquiler. Un país en el que tenga más valor a efectos jurídicos el ticket de la comida china o de Telepizza que las escrituras de una vivienda, pues es que apaga y vámonos. Pero es lo que decía antes, es que esto es uno de los pilares de la convivencia del Estado de Derecho y la propia legitimidad del Estado. Es que si a mí el Estado no me garantiza que mi propiedad, ¿por qué voy a tener yo que reconocerle legitimidad al Estado? Es que esto, desde el punto de vista teórico, es que yo creo que justifica prácticamente una revolución armada, ¿no? De decir, evidentemente no sigo por ahí, sí. Pero quiero decir que se empieza así y ojo, porque... Y es gente que está sufriendo muchísimo, los ocupas. Pero solamente decir una cosa, que ahora estamos hablando de la nueva ley, de si introduce este concepto de persona vulnerable o no. A lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, pero hasta el 30 de junio, por lo menos, está en vigor el decreto antidesahucios de Pedro Sánchez, que puso en marcha en la época del COVID, ¿os acordáis? Pues ha ido prolongando, a pesar de que ya nadie pone mascarillas ni hay pandemia, y todavía está en vigor hasta el 30 de junio, de tal manera que ahora mismo, si se considera una persona vulnerable, nadie la puede echar de su casa. Pero hay gente que está sufriendo muchísimo, pero dentro de un Estado que ya nos cobra a todos una cantidad ingente de impuestos, que se supone que su principal misión es redistribuir la riqueza y conseguir que no haya gente en una situación tan desesperada como para tener que ocupar una casa. Entonces el Estado fracasa en eso y encima también... ¿Y quién va a alquilarle ahora una vivienda a gente con niños? Nadie. Gente... a lo mejor a gente que puede entrar rapidísimo en una situación de vulnerabilidad. A mujeres que son víctimas de violencia de género, incluso, o sea, aunque sea verdad, aunque la pobre lo esté pasando fatal, tú dices, oye, yo por si acaso me escudo, porque es que si no, luego esta mujer se me va a poder quedar aquí. Bueno, nos vamos a marchar. Aquí yo creo que no nos entrarán en el plató, yo creo que no tendremos ocupación, pero nos vamos a marchar, vamos a poner un buen candado. Hasta el próximo programa, les esperamos, ya saben, hasta entonces, a levantar España.